Ahora, habiendo hecho la introducción en la primera parte de farmacodinámica, comencemos con la segunda parte, tal vez la más compleja e incluso también la parte más larga, que lo que vamos a hacer en esta segunda parte es analizar la respuesta de los fármacos en los sistemas biológicos. Los objetivos de esta clase, ya un poco más extensos, serán definir los conceptos de agonista total, agonista parcial, agonista inverso, antagonista, potencia, afinidad, concentración efectiva 50 o C50, ligando, receptor. Luego tendremos describir las curvas dosis-respuesta y los principales parámetros que de ellas se obtienen. Luego será interpretar los conceptos de agonista parcial, completo y de antagonista competitivo y no competitivo en la elaboración de curva dosis-respuesta. El último será identificar el fenómeno de reserva de receptores. Todas estas cosas se pretenderán de ustedes, los alumnos que están visualizando este teórico, al final del mismo. Ahora podemos preguntarnos entonces cómo actúan las drogas específicas. Todas las drogas que vimos antes, qué es una droga específica, cómo actúa, qué características tiene. Bueno, en esta ocasión charlaremos cómo actúan estas drogas. Pero antes de pensar en esto, es importante tener en claro algunos conceptos, algunas generalidades. Ponernos de vuelta a definir algunas cuestiones. Empecemos definiendo el concepto de receptor. Un receptor va a ser cualquier macromolécula que al recibir una droga, al interactuar con una droga, generará una respuesta dentro de la célula. Por ejemplo, a nivel de lo que es el corazón, en el nódulo sinusal, un receptor que interactúa con tal molécula. Sí, no importa, con la molécula lo estudiaremos a medida que vaya pasando la materia. Y esto genera una respuesta dentro de esta célula del corazón. Ahora, hay algunas características que nos permiten caracterizar a los receptores. Una va a ser la estructural, que va a ser la secuencia de aminoácidos que permite su clasificación y ubicación en distintas familias. Por ejemplo, la familia de los receptores beta. Hay una secuencia de aminoácidos particular que permite decir, bueno, estos son receptores beta. Y a su vez, hay algunos cambios que permiten diferenciarlos en, bueno, este es un receptor beta 1, beta 2, beta 3, y en algunos libros también incluso se habla de receptores beta 4. Otro criterio puede ser también un criterio o una caracterización más operacional, que es estudiar cómo esos ligandos, cómo estas moléculas interactúan con los receptores. Y luego hay un último que es el mecanismo transduccional, tal vez uno de los más importantes, que lo que habla es esta caracterización transduccional hace un poco más referencia a cuáles son los mecanismos intracelulares que se involucran en la generación de esa respuesta cuando se genera la unión del ligando con el receptor. Retomando los ejemplos, los receptores beta están acoplados a proteína GS. No es lo mismo una proteína GS, porque tiene una respuesta intracelular distinta, que un receptor acoplado a proteína GQ, por ejemplo. La respuesta celular es diferente. Y eso a su vez condiciona las funciones. Entonces, estas son algunas de las características que hay que tener en cuenta de los receptores. Pasemos en las definiciones. En este caso abordaremos dos. La primera va a ser, ¿qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad de generar una respuesta. Otros nombres que tiene puede ser actividad intrínseca o a veces se la define con la letra alfa. Esta capacidad de generar una respuesta puede verse involucrada en las diferentes respuestas posibles. Por ejemplo, esta eficacia puede repercutir en una molécula que dentro del receptor genera una respuesta total, una eficacia del 100%, en una actividad intrínseca de 1, se dice. En ese caso, tenemos a lo que es el agonista total, o agonista completo, que es una droga que al unirse al receptor genera una cascada o eventos intracelulares que producen un efecto farmacológico, en este caso con una actividad intrínseca o una eficacia del 100%, o con un alfa de 1. Pero esto tiene una cosa más importante. La eficacia es la capacidad de generar una respuesta, pero también se involucra otro concepto, que es el concepto de afinidad. La afinidad es la capacidad de unirse a un receptor. Si esa molécula se puede o no unir a un receptor. Entonces, un agonista total va a ser una molécula que tenga afinidad, porque se puede unir al receptor, y va a tener eficacia, porque genera una respuesta del 100%.
Luego tenemos moléculas que estén en el borde, que no sean ni 100% ni 0, que va a ser el agonista parcial. Van a ser moléculas que tengan un alfa mayor de 0, pero menor que 1. Es decir, una eficacia mayor del 0%, pero menor del 100%. Luego tenemos, tal vez lo contrario, que es medio difícil de pensar, que es el agonista inverso. El agonista inverso son moléculas que van a generar una respuesta contraria a lo que uno esperaría. ¿Sí? Tiene una eficacia de menos, en este caso se lo charla como el alfa es de menos 1. Es una respuesta contraria a la que daría el agonista total. Y luego tenemos, por último, el antagonista. El antagonista es una droga que tiene afinidad, es decir, puede unirse al receptor, pero no tiene eficacia. Su alfa es de 0, su eficacia es del 0%. Bien, se une a la molécula, pero no genera una cascada intracelular. Dado que no tiene eficacia, no modifica nada, solamente se une. Es decir, tiene afinidad, pero no eficacia. Después el agonista total, el agonista parcial y el agonista inverso van a tener afinidad y van a tener eficacia. Variará la eficacia según el tipo de agonista. Hay otras definiciones más que son importantes que se vayan charlando, pero las vamos a ir hablando en los siguientes temas y las vamos a ir aplicando para que sean más fáciles de entender. Cerremos el módulo de definiciones con el concepto de potencia, pero antes, para definir la potencia, es importante conocer qué es la concentración efectiva 50. La concentración efectiva 50 va a ser la concentración a la cual el fármaco llega al 50% de su respuesta máxima. Por ejemplo, si la respuesta máxima del fármaco en este sistema es de 100%, bueno, su concentración efectiva 50 será de 50. Si la concentración, si la respuesta máxima del fármaco es 80, bueno, su concentración efectiva 50 será 40. Bien, ahora, la potencia se suele definir como que es inversamente proporcional a la C50. Es decir, a mayor concentración de fármaco, menor potencia. Un fármaco va a ser menos potente si requiere mayores concentraciones para llegar a su C50. Lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Pero supongamos que yo tengo un fármaco A y un fármaco B. El fármaco A necesita una concentración relativamente baja para llegar al 100% de su respuesta, o a su C50. Y el fármaco B necesita más concentración para llegar a su C50 y por lo tanto a su concentración, a su eficacia máxima. Entonces el fármaco B va a ser menos potente y el fármaco A va a ser más potente, porque necesita concentraciones más pequeñas para llegar a su respuesta máxima. Lo vamos a ir viendo con varios ejemplos, como para que esto quede más aceitado. Pero está bueno que pensemos de qué depende una potencia, de qué depende la potencia. Bueno, la potencia va a depender de variables farmacocinéticas. Pensemos, por ejemplo, dos fármacos que tengan la misma C50 o muy idéntica. Pero el fármaco A se elimina por citocromos que están inducidos. Por ejemplo, por, no sé, un fármaco que induca citocromos, la rifampicina, por ejemplo, como hablaron en el primer teórico de la doctora Brescia. En ese vamos a tener que este fármaco va a tener una eliminación mucho más rápida que el fármaco B, que no se eliminaba por citocromo, se eliminaba directamente por función renal. Directamente se excreta. Entonces, este fármaco A, que se eliminaba por citocromos que estaban inducidos, logrará concentraciones mucho más bajas. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser menos potente, le va a costar más llegar a su C50. Voy a tener que aumentar la concentración, la dosis, para llegar a la respuesta máxima. Y el B no va a tener ese problema, porque no se metaboliza por estos citocromos. Eso como para poner algún ejemplo. Y luego la afinidad aparente, es muy importante. A mayor afinidad de un algodo por su receptor, mayor va a ser su potencia. Eso también es un concepto que está bueno resaltar.
Comencemos ahora sí con tal vez el tema más difícil de este teórico, que es el tema que probablemente ocupe mayor parte del práctico, que son las curvas dosis-respuesta. En este caso, en las curvas dosis-respuesta se basan en lo que es un experimento de baño en órgano aislado, donde lo que vamos a hacer es agarrar un sistema biológico, embeberlo, entre comillas, infinitamente con una molécula y vamos a ver qué pasa cuando obligamos a este sistema biológico a interactuar con una segunda molécula. Por ejemplo, imagínense a un sistema biológico donde le damos concentraciones en función del tiempo muy altas de un agonista y metemos en el medio otra molécula con otra respuesta, por ejemplo un antagonista. Y nosotros acá lo que vamos a querer medir no es la concentración, sino acá lo que vamos a querer medir es cómo es esa respuesta, cuál es la respuesta que sucede en esta interacción. Tal vez así, al aire, no termina de comprenderse a qué se está haciendo referencia. Pasemos al estudio de los gráficos de las curvas y respuesta para que esto sea más tangible. Bueno, empecemos con lo más básico de lo básico para esta odisea de graficar curvas y respuesta. Es algo que suele traer complicaciones o dificultades para los alumnos, por lo que siempre conviene comenzar con lo más básico. ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a graficar en una curva y respuesta? Bueno, el logaritmo de la concentración del agonista total. En este caso, si graficamos un agonista total, que es lo primero que vamos a hacer, después va a cambiar un poco qué es lo que vamos a graficar, pero no importa, es algo más representativo en este gráfico. Y luego la respuesta. Nosotros queremos graficar respuesta y concentración del agonista total. Colocamos las referencias de porcentaje de respuesta. Y si comenzamos poniendo como primera curva un agonista total, si ustedes recuerdan que un agonista total es una molécula que tiene una actividad intrínseca de 1 o una eficacia del 100%, la respuesta tiene que llegar de mínima al 100%. ¿No? Pero todos sabemos que tiene que siempre llegar a una determinada cantidad de receptores para lograr ese 100%. Una molécula de agonista no logra que todo un sistema llegue al 100% de su respuesta. A veces se necesita una determinada cantidad de receptores ocupados. Entonces, en función de que vaya aumentando la concentración de esta agonista total, llegaremos al 100%. Siempre recordar que esto, al ser rectas, va a tender al infinito. Nos va a importar más esta recta, que es la que tiende al infinito, por lo que siempre tenemos que tener en cuenta que la concentración de lo que estemos graficando tiende al infinito siempre que lo graficamos hacia la derecha. Tiende significa que irá hacia el infinito, no que está en infinito, ¿no? Entonces, el agonista total se va a graficar de esta manera. Va a tener una curva más de carácter sigmoidea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos graficando en forma del logaritmo de la concentración del agonista total. Si nosotros no graficáramos el logaritmo, la curva nos quedaría más de índole hiperbólica y sería muy difícil poder hacer una correcta interpretación. Al agregarle el logaritmo, por cuestiones matemáticas que no ven demasiado el caso, nos permite tener una curva más de índole sigmoide y que sea más fácil de representar. Una vez hecho el gráfico de la agonista total, que llega al 100% en función de que va aumentando su concentración, tenemos que marcar algunos parámetros. Uno de los primeros es la concentración efectiva 50, que va a ser, como ya charlamos antes, la concentración al cual el fármaco llega al 50% de su respuesta. ¿Sí? Que va a ser aproximadamente, más o menos, en este punto. También se podría marcar en esta región, si uno quiere, la eficacia máxima, que esta es la eficacia máxima a la cual llegará esta molécula en este sistema, al ser un agonista total, va a ser el 100%. Ahora, cambiemos un poco, salgamos. Imagínense que yo quiero graficar un agonista parcial, o sea, una molécula que tiene una actividad intrínseca o una eficacia mayor a 0, menor a 100%. Entonces, supongamos que yo quiero graficar un agonista parcial que tiene una eficacia del 50%. Bueno, lo graficaríamos así. También de carácter sigmoidea y que tenga su efecto máximo en el 50%. Podemos hacer lo mismo, marcar la concentración efectiva 50, que sería a este lugar donde llega al 50% de su respuesta. Ahora, ¿qué pasaría si yo les pido pensar un agonista total que sea menos potente? Tomando en cuenta los criterios de potencia o lo que charlamos que es la potencia
en la diapositiva, en diapositivas previas. Bueno, si sabemos que la potencia es la inversa o inversamente proporcional a la concentración efectiva 50, sabemos que vamos a necesitar mayor concentración para llegar a igual respuesta. ¿Sí? Porque es inversamente proporcional. Entonces, si quisiéramos graficar un fármaco menos potente, la curva debería desplazarse hacia la derecha. Entonces, nos quedaría algo así. ¿Sí? Es un fármaco que está desplazado hacia la derecha, pero que igualmente llega al 100%. Llega al 100%. Siempre y cuando sea un agonista total, claro. También le podemos graficar su concentración efectiva 50, que fíjense, va a aumentar. Al aumentar la concentración efectiva, yo requiero mayor concentración para llegar al 50% de su respuesta. Por lo tanto, su potencia disminuye. Si yo quisiera graficar un fármaco más potente, debería graficarlo más tirado hacia la izquierda. Para que cierre este gráfico, les voy a agregar algunas referencias. Siempre todo lo que sea potencia se va a medir en función de la concentración. O sea, si el fármaco necesita menos concentración para llegar a la misma respuesta, al 100% de la respuesta, estamos hablando de un fármaco más potente. Se requiere, es decir, se tiene que desplazar hacia este lado, hacia la dirección de la flecha. Si queremos un fármaco menos potente, necesitamos que la concentración sea más alta, porque necesito mayores concentraciones para llegar al mismo efecto del fármaco que estemos comparando. Y la eficacia la vamos a medir en función del eje de la respuesta. Cuanto más arriba esté, mayor eficacia tendremos. Cuanto menos arriba esté, menor eficacia tendremos. Entonces, toda esta pequeña intro que hicimos, que duró más o menos unos 5 o 6 minutos, vamos a aplicarla en distintas interacciones de varias moléculas. Por ejemplo, agonistas totales con antagonistas y demás. Yo sé que tal vez a partir de ahora del video se vuelve un poco repetitivo, pero es necesario. Porque esto a veces cuesta, entonces prefiero que lleve un poco más de tiempo para que ustedes lo incorporen lo mejor posible. En esta pantalla en blanco vamos a empezar a pensar un poco en el fenómeno de curvas dosis respuesta, comenzando por distintos gráficos que involucran a agonistas. Vamos a comenzar con una consigna que es un gráfico de una curva dosis respuesta de un agonista total cuando se van administrando concentraciones fijas y crecientes de un antagonista competitivo. Es decir, yo voy a tener un agonista total que, para que ustedes lo piensen, siempre tiende al infinito. Es decir, ahora lo vamos a ver en el gráfico y en un esquema, pero siempre va a tender a ser superior, en este caso, al antagonista competitivo. Siempre. En función de que va aumentando hacia la derecha del gráfico. Ahora lo vamos a ver. Y concentraciones fijas y crecientes del antagonista competitivo significa que cada vez le vamos a poner un poquito de antagonista competitivo y siempre un poquito más. Comencemos a armarlo muy despacio. ¿Cuáles son las variables? Vamos a tener el logaritmo de la concentración del agonista total. Es decir, lo que vamos a graficar acá es un agonista total. No es ni más ni menos que otra cosa. Siempre tienen que pensar que vamos a ver qué le pasa al agonista total cuando yo le voy agregando de a poco antagonista competitivo. Pero nunca pierdan de vista que estamos viendo y estudiando lo que le pasa al agonista total. Y luego el porcentaje de respuesta. Entonces, vamos a agregar también, tenemos escalas intermedias de respuesta donde vamos a tener el 50% y el 100%. Comencemos estableciendo lo que es una curva control, que es la curva normal, donde solamente hay agonista total y no está interactuando con absolutamente nada. ¿Sí? Si nosotros colocamos un agonista total, entendiendo que es un fármaco que va a tener una eficacia del 100%, básicamente la curva, en este pequeño tubito que estamos representando, que se encuentra vacío, a medida que va pasando el tiempo, le vamos a ir agregando cada vez un poquito más de agonista total, hasta que el tubo queda prácticamente lleno, ¿no? Casi lleno, queda un poquito ahí libre, pero queda casi lleno. Entonces, ¿esto cómo se representa en el gráfico? Bueno,
en función de que a medida que se va acercando hacia la derecha, recuerden que como estos gráficos son rectas, las rectas siempre tienden al infinito. Acá nosotros le ponemos un parate, porque la respuesta acá máxima es el 100%, ¿no? Pero en estas rectas, esto siempre va a tender al infinito. Entonces, cuando representamos solamente a un agonista total, lo que vamos a poder ver es esto. Esta forma es más de índole por ser un logaritmo, ¿sí? Esto no viene tanto al caso, pero esta forma que nosotros podemos evidenciar es el agonista total llegando a su respuesta máxima, que va a ser el 100%. Nunca va a poder pasar esto porque es la respuesta máxima. Ahora, comencemos con la primera curva, el primer agregado de un antagonista competitivo. Pero antes, acá podemos ver donde yo estoy marcando un parámetro que es a la mitad del porcentaje de la respuesta que sucede a una determinada concentración. Esto es lo que se conoce como concentración efectiva 50. Es decir, la concentración a la cual el fármaco llega al 50% de la respuesta. ¿Sí? Eso ahora vamos a ver cómo va modificándose en función de los agregados del antagonista. Pasemos entonces a agregar un poquito de antagonista. ¿Cómo tendremos en esta serie de tubitos? Bueno, comenzaremos con el tubito teniendo un poco de antagonista competitivo sin nada. Solamente hay antagonista competitivo. Pero si recordamos lo que yo comenté al principio, el agonista total siempre va a tender a llenar el tubito. Siempre va a tender a llenar el tubito. Porque siempre tiende al infinito. Entonces, si nosotros empezamos a echarle el agonista total, ya tiene la misma cantidad, tiene un poquito más, y ahí llenamos el tubito. Pero está el antagonista competitivo ahí. Entonces, ¿esto cómo se va a ver representado? Bueno, se va a ver representado así. ¿Qué pasó acá? Si ustedes notan, esta curva, que está en rojo, es una curva donde ya tenemos de prepo un poco de antagonista competitivo. Y ustedes saben que los antagonistas competitivos son los que, si recuerdan de bioquímica, van a ser cualquier molécula que compite por el receptor al cual se quiere unir el agonista. Entonces, ¿qué pasa? Si yo comienzo con un poquito de antagonista competitivo, al comienzo la curva necesariamente se va a desplazar para la derecha. Pero siempre va a llegar a su 100%. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un rato, el agonista total siempre tiende al infinito en este tipo de gráficos. Entonces, siempre va a ser más el agonista total y lo único que vamos a ver es que la concentración efectiva 50 se desplaza un poquito. Nada más. Ahora necesitamos más concentración para llegar al 50% de la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un poquito de antagonista que me está tapando los receptores y me está molestando para llegar al 100%. Pero yo siempre llego al 100%. Es un poco engorroso estudiar esto, lleva tiempo de entender. Vamos a ver qué pasa cuando pongo un poquito más de antagonista competitivo. En un segundo agregado de antagonista competitivo ya tenemos más. Si comparamos en esta curva azul, o celeste, como lo quieran ver, tenemos un poquito más de antagonista competitivo. Pero, volviendo a la premisa, el agonista siempre va a ser más. Siempre que nos desplacemos hacia la derecha. Entonces, cada vez va a haber más agonista total. Llegando a un punto en el que rebalsa. Entonces, ¿esto qué representación gráfica tiene? Lo mismo que vimos hace un rato. Se va a desplazar aún más hacia la derecha. Porque voy a necesitar mayor concentración del agonista total para poder desplazar por ley de acción de masas al antagonista competitivo que me está molestando en esos receptores, que no me está permitiendo que el agonista total llegue al 100% de su respuesta. Entonces, siempre se está desplazando hacia la derecha cuando le agrego cada vez más antagonista competitivo. De hecho, si volvemos a trazar la concentración efectiva 50, que la tenemos en este punto, vemos que aumenta. Yo necesito más concentración, necesito llegar a este punto de concentración para que la curva azul llegue al 50% de la respuesta. Pero siempre, fíjense que siempre llega al 100%. ¿Por qué? Porque el agonista total tiende al infinito. Si no quedó claro, vamos con una tercera agregado. Del tercer agregado tenemos ya una concentración en violeta, púrpura, bastante alta de antagonista competitivo. Entonces le empezamos a agregar agonista total, un poquito, otro poquito, y ya mucho.
Si bien acá lo ideal sería que rebalse y sea un montón, por una cuestión estética de gráfico es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se va representado? Lo mismo. El gráfico se desplazará hacia la derecha, siempre llegando al 100%, pero la concentración efectiva 50 necesariamente tendrá que aumentar. Esto a mí me permite abrir otro cuestionamiento. Fíjense que las curvas siempre se van desplazando un poquito hacia la derecha, por lo que yo necesito mayor concentración para llegar a una respuesta. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que la concentración efectiva 50 va aumentando. Y acá esto me introduce un nuevo concepto, que es el concepto de potencia. ¿Qué podemos decir acá? ¿Que esto se está haciendo cada vez más potente o cada vez menos potente? Bueno, se está haciendo cada vez menos potente. Porque un fármaco que sea potente es un fármaco que requiere menores concentraciones para llegar a la misma respuesta. Por lo tanto, si la curva se desplaza hacia la derecha, es un fármaco menos potente que el otro. Bien, un fármaco muy potente debería desplazarse hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es un fármaco que requiere menores concentraciones para llegar a la misma respuesta. Por lo tanto, podemos concluir que en este gráfico de agonista total en presencia de concentraciones fijas y crecientes de antagonista competitivo, el resultado final será este. La concentración efectiva aumenta, la potencia disminuye y la eficacia máxima se mantiene. Este es el primer gráfico. Pasemos a otro más. En esta diapositiva, antes de comenzar a graficar la curva y respuesta de un antagonista no competitivo, me gustaría hacer una pequeña mención sobre qué tipos de antagonismos no competitivos tenemos. ¿Qué elementos hay en la imagen? Bueno, tenemos los receptores con su sitio alostérico, su sitio activo, por acá. Todo lo que sean círculos van a ser ligandos que se unirán al sitio activo, y esta pequeña formita se unirá al sitio alostérico. En celeste van a ser este color, van a ser los agonistas, y en violeta, este color, van a ser los antagonistas. Entonces, ¿cuál es el primer escenario posible? El primer escenario posible es que una molécula con efecto antagonista, es decir, una eficacia de 0, se une al sitio activo. Y acá pueden pasar dos cosas. Puede ser una unión de carácter irreversible o puede ser una unión de carácter pseudo irreversible, donde tiene una disociación tremendamente lenta, pero no tiene el formato de un enlace covalente. Entonces, cuando quiera venir en la molécula del agonista, se acercará al receptor, pero rebotará. Dado que el receptor está ocupado, ya estando de forma unidad covalente o con una disociación muy lenta. Esto es lo que vamos a conocer como antagonismo pseudo irreversible o de disociación lenta. En el siguiente tenemos un agonista que se quiere unir a su sitio activo y un antagonista que se va a unir al sitio alostérico. Si ustedes recuerdan, el sitio alostérico cuando se une genera un cambio conformacional en el sitio activo que modifica la función. Entonces, como estas moléculas son antagonistas, va a generar un efecto modulador alostérico negativo, cambiando la forma, generando un cambio conformacional en el sitio activo, provocando que la eficacia de ese sistema disminuya. Entonces vamos a tener de antagonismos de disociación lenta o pseudo irreversible y moduladores alostéricos. Acá, una vez hablado de esto, quiero hacer algunas aclaraciones. La bibliografía refiere que este tipo de antagonismo no competitivo puede provocar un desplazamiento de la curva hacia la derecha, es decir, generar un aumento de lo que es la concentración efectiva 50. Acá tal vez, y perdón por la palabra informal, tal vez les spoileo un poco de lo que vamos a charlar en los gráficos. Pero para no complejizar en exceso lo que vamos a charlar a continuación, me gustaría que sepan que en general las curvas dosis-respuesta de agonista total en concentraciones fijas y crecientes de antagonista no competitivo
suelen bajar la eficacia y la concentración efectiva 50 queda igual. Eso va a ser lo que vamos a charlar en las siguientes diapositivas. Pero está bueno que sepan que no es siempre así, ¿sí? Como sucede en el caso de la disociación lenta o sodio reversible. Me voy a detener más que nada en los gráficos que les conté recién por una cuestión de simplificación pedagógica, nada más. Si llega a pasar que alguien en algún futuro les pregunta esto, bueno, está bueno que conozcan que hay algunos casos de antagonistas no competitivos donde la C50 puede desplazarse hacia la derecha. Pero yo voy a hacer mucho más hincapié en este teórico sobre los antagonismos no competitivos más de índole como los modulares alostéricos, donde la C50 se mantiene y la eficacia disminuye. Habiendo hecho todas esas aclaraciones, pasemos ahora sí formalmente a comenzar a graficar. Lo mismo que hicimos antes, coloquemos las variables del gráfico, donde vamos a tener el logaritmo de la concentración del agonista total, la respuesta y los valores intermedios, 50% y 100%. Comencemos con la curva control. ¿Sí? Tenemos el tubito, donde agregamos un poquito de agonista total, otro poquito, y eso lo vemos representado de esta manera, llegando siempre al 100%, dado que es un agonista total. Empecemos a poner el primer agregado de antagonista no competitivo. Ponemos un poquitito de antagonista no competitivo en el gráfico, sin agonista. Luego empezamos a rellenarlo con concentraciones tendientes al infinito de agonista total. ¿Y esto cómo se va a ver graficado en principio? Bueno, lo vamos a ver de la siguiente manera. Como son antagonistas no competitivos que son en el receptor y no permiten que haya una respuesta sobre ese sistema, va a llegar un momento en el que va a haber una concentración de receptores lo suficientemente alta que esté inhibida. Por lo tanto, ese sistema va a tener menor respuesta, porque no hay tantos receptores pasibles de ser unidos a un agonista total para que generen una respuesta tendiente al 100%. Entonces, como de esos 100 receptores yo tengo 20 completamente bloqueados y que no van a volver a ser funcionales, por lo menos por ahora, lo que va a suceder es que la eficacia va a tener que disminuir. Ahora, ¿qué pasa en un segundo agregado? Cuando yo agrego más antagonista no competitivo al inicio del experimento. Bueno, pongo el mucho antagonista no competitivo, agrego concentraciones tendientes al infinito de agonista total y va a pasar lo mismo, pero la eficacia baja. La eficacia termina bajando en este caso, como venimos viendo, porque ahora en vez de tener de los 100 receptores, antes teníamos 80 libres. Ahora, como tengo más antagonista no competitivo, de esos 20 que había ocupado en la curva anterior, ahora tengo ocupado 40. Entonces voy a tener 60 receptores libres para que se une el agonista total. Por lo que no va a alcanzar la concentración de agonista total para lograr el 100% de la respuesta. Por más que yo ponga una concentración infinita, esos receptores están tapados y no pueden ser desplazados por la reacción de masas. Entonces la eficacia continúa bajando. Y en un tercer agregado pasa exactamente lo mismo. Ya tengo mucho antagonista no competitivo, agrego concentraciones tendientes al infinito de agonista total, y lo único que va a pasar es que disminuye. Ahora, si yo quisiera trazar la concentración efectiva 50, como ya me adelanté en la diapositiva anterior, en líneas generales va a estar a la misma altura. Acá es tal vez un poco complejo poder marcarla exactamente, dado que es un gráfico que está hecho a mano alzada, es difícil. Pero bueno, en general suele mantenerse. Entonces, para cerrar, vamos a tener que la concentración efectiva 50 se va a mantener, por lo tanto, si la C50 es igual, la potencia tiene que ser igual, y la eficacia disminuye. Recuerden que, retomando lo que dijimos anteriormente, este es como el modelo clásico de antagonismo no competitivo, solamente para simplificarlo. Hay casos en los que, en el caso de un antagonismo no competitivo pseudo irreversible, la concentración efectiva 50 podría desplazarse hacia la derecha en la totalidad del sistema. Pero para simplificarlo, traten de quedarse con esto como para un primer vistazo. Y no complejizar en exceso. Vamos ahora a agarrar el gráfico que charlamos hace un rato y vamos a agregarle una dificultad adicional.
En esta sí me quiero detener para que la entiendan, porque bueno, puede ser preguntable. Donde vamos a tener los mismos valores, como siempre, el logaritmo de la concentración del agonista total, la respuesta, los porcentajes de respuesta, la curva control, el tubito donde le vamos a ir agregando concentraciones ascendentes de agonista total tendientes al infinito y graficamos la curva control. Ahora, acá nos frenamos. Es importante hacer la aclaración, antes de seguir, que no todos los sistemas biológicos van a requerir que un agonista total, en este caso, se una a todos los receptores existentes del sistema, para que la respuesta sea máxima. A veces no es necesario. A veces no es necesario. Habiendo hecho esta aclaración, ¿qué pasa cuando agregamos un poquito de antagonista no competitivo? Y le vamos agregando agonista total, agonista total, agonista total. Hay algunos casos en los que supongamos que el sistema tiene 100 receptores. Y yo bloqueé, con este poquito de antagonista, bloqueé 10 receptores de estos. Bloqueé 10. Pero yo necesitaba 100 para llegar a mi respuesta máxima. Y esto es un ejemplo numérico simple, no tienen que ser 100 necesariamente. Entonces, como el antagonismo no competitivo me bloqueó 10 receptores, lo lógico sería que en este caso la eficacia baje, como vimos antes. Pero hay algunos casos que hay células que tienen lo que se conoce como receptores de reserva. ¿Qué significa esto? Algunas células tienen, del lado interno de la membrana plasmática, es decir, mirando hacia el citoplasma, algunos receptores que ante necesidades fisiológicas se pueden translocar. Translocar significa que se van hacia la membrana y son plausibles de que un ligando se les una. Entonces, yo tenía 100 receptores, 10 bloqueados por el antagonista no competitivo, pero ahora me aparecieron 10 más, a una suerte de refuerzos. Entonces ahora tengo 110 receptores en total, 10 bloqueados por el antagonista no competitivo y 100 sin el ligando. Entonces, si yo le voy agregando concentraciones tendientes al infinito de agonista total, lo que va a pasar es que la curva se me va a desplazar hacia la derecha. Porque si se acuerdan, yo hace un rato dije que en este ejemplo que yo les estoy dando, necesito ocupar 100 receptores para generar la respuesta máxima. Y ahora los tengo por el fenómeno de la reserva de receptores. Entonces voy a llegar a la respuesta máxima, pero como ahora tengo más moléculas de receptores, voy a necesitar concentraciones un poco más altas para llegar a eso. Entonces la curva se me va a desplazar hacia la derecha. Ahora bien, ¿qué va a pasar con un segundo agregado? En un segundo agregado voy a tener más antagonista no competitivo, las concentraciones crecientes del agonista total, y acá lo que va a pasar es que, en este caso sí, como ya no tengo más reserva de receptores, ya no tengo más receptores disponibles, empiezo a tapar más receptores, empiezo a antagonizar no competitivamente más receptores, entonces ahora sí la eficacia empieza a bajar, porque ya los receptores que tenía a modo de refuerzos desaparecieron, ya no los tengo más. Entonces ahora sí la eficacia va a bajar. Con un tercer agregado, con mucho antagonista no competitivo de entrada y concentraciones tendientes al infinito de agonista total, la eficacia sigue disminuyendo. Entonces, este gráfico, cuando se habla de antagonismo no competitivo y yo agrego un fenómeno de reserva de receptores, lo que pasa es que en la primera curva, la que no es control, en la primera curva, la roja que está acá, hay un pequeño desplazamiento hacia la derecha por el fenómeno de reserva de receptores. Ahora vamos a pasar tal vez al gráfico más complejo de los 4 que charlaremos en este pequeño teórico, que es el gráfico o la curva dosis-respuesta de agonista total en concentraciones fijas y crecientes de agonista parcial. Recordando, el agonista parcial son moléculas con afinidad y eficacia, o sea, capacidad de unirse a un receptor y de generar una respuesta, pero esa respuesta será mayor al 0% y menor al 100%, o mayor a 0 o menor a 1 según si lo pensamos en el alfa o en un porcentaje. Comencemos a hacer el gráfico. Las variables son las mismas, el logaritmo de la concentración del agonista total, la respuesta en 50%, 100%, y realizamos la curva control, que va a ser un agonista total clásico como venimos charlando.
donde tenemos el tubito y le iremos colocando cada vez más agonista total. Y eso se representará en esta curva. Ahora, ¿qué pasa cuando este sistema yo le comienzo a agregar de base un poco de agonista parcial? Es decir, vamos a empezar a ver en esta curva qué es lo que pasa cuando ya hay un poco de parcial en el sistema. Y lo comienzo a rellenar con concentraciones tendientes al infinito de agonista total. Entonces, en este momento, yo ya tengo agonista parcial. Entonces, en el gráfico veremos, en esta curva veremos que yo ya tengo un poco de respuesta. ¿Por qué? Esta región representa esta parte, aproximadamente, ¿no? Donde vemos que en esta región, que ya hay un poco de parcial, pero nada de agonista total, nosotros arrancamos la curva ya arriba, ¿sí? En un, no importa el número exacto, pero supongamos un 20%, arrancamos un poco más arriba, porque ya hay agonista parcial uniéndose al receptor y generando una respuesta. Ahora, como las concentraciones de agonista total tienden al infinito, yo siempre voy a llegar a mi 100%. Pero voy a necesitar más concentración, porque va a llegar un momento en el que el agonista total superará la eficacia del parcial y el parcial empezará a molestar, porque siempre voy a querer llegar al 100%. Entonces, el parcial que solamente llega hasta, por ejemplo, 60%, si el agonista total quiere llegar al 100%, debe desplazarlo por ley de acción de masas. Eso es muy parecido a algo que pasaba en un gráfico anterior. Ahora lo vamos a cerrar. Pasemos a un segundo agregado. Ahora tenemos más agonista parcial. En este momento, en esta foto. Y le haremos agregando de a poquito agonista total. ¿Qué es lo que pasará en este gráfico? Bueno, algo muy parecido. Comenzaremos ahora más de arriba. Es decir, el momento 0, ¿sí? Donde no hay agonista total, que es en este punto, donde la concentración es 0, yo ya tengo un poco de respuesta. ¿Por qué? Y por lo que venimos charlando hace un ratito, que yo ya tengo agonista parcial. Y tengo más. Entonces, esto va a tender a arrancar desde más arriba. Pero como yo estoy agregando concentraciones tendientes al infinito, es decir, que van a tender a llegar al infinito, de agonista total, siempre voy a llegar al 100%. Ahora, en este gráfico, si prestamos atención, hay dos zonas bien marcadas. Esta que tenemos acá, donde nosotros vemos que se produce lo que se conoce como un sinergismo de suma. En algunas diapositivas más adelante vamos a charlar qué es un sinergismo de suma, pero fíjense que es la interacción entre dos fármacos que me permite aumentar la respuesta, ¿sí? Pero nunca sobrepasar el 100%, pero me permite colaborar para llegar más rápido a ese 100%. En un apartado lo vamos a charlar un poco más en detalle. Pero en su primera mitad tendremos un sinergismo de suma. Ahora, como el agonista parcial, que no tiene una eficacia del 100%, y el agonista total va a tender a llegar al 100% porque es un agonista total, llega un punto, en esta parte del gráfico, donde ya el parcial me está molestando. Porque el total quiere llegar al 100%, pero el parcial no lo deja. Entonces, ¿qué necesita este sistema? Meter mucho agonista total para llegar al 100%. Y desplazar al parcial por ley de acción de masas. Eso es exactamente lo mismo que pasaba, salvo que varía la eficacia, en el antagonismo competitivo. Entonces, esta segunda mitad del gráfico es un antagonismo competitivo. Fíjense que es exactamente lo mismo. Yo requiero mayores concentraciones para llegar a la eficacia máxima. Nada más. Y desplazar al parcial, que me está, entre comillas, molestando, aumentando la concentración del total. Este gráfico, en conjunto, se lo denomina, además de, como habíamos dicho, un agonista total en concentraciones fijas y crecientes de agonista parcial, también se le dice dualismo competitivo. Vamos ahora sí al último gráfico de todos, de esta extensa parte del teórico, tal vez la más compleja y de la que vamos a hablar largo y tendido en el trabajo práctico. Espero que por ahora me vayan siguiendo. Ahora vamos a cambiar los roles. La dificultad de este gráfico se basa más que nada en eso, en que los roles cambian. Ahora no vamos a evaluar al agonista total, no vamos a graficar a lo que le pasa al total, vamos a graficar lo que le pasa a un parcial. Entonces este gráfico es un agonista parcial en concentraciones fijas y crecientes de agonista total.
Entonces, vamos a tener el logaritmo de la concentración del agonista parcial. Nunca se olviden qué es lo que estamos graficando. Nosotros acá lo que vamos a evaluar es la concentración del agonista parcial, no del total. Entonces a mí me importa lo que le pasa al parcial. Después se verá la interacción con el otro. Pero a nosotros lo que nos importa es ver qué pasa con el parcial. Y la respuesta también en un 50 y un 100%. El agonista parcial no se estresen demasiado con qué valor le estoy poniendo en el gráfico, sino que acá lo importante es lo conceptual. Igualmente, coloquemos primero la curva control, que es solamente un agonista parcial. Tenemos el tubito y comenzamos a agregarle concentraciones tendientes al infinito de agonista parcial. En este caso, en esta curva control que tenemos, fíjense que como es un agonista parcial, yo le puse un alfa más o menos de 50, un poquito más. No es tan relevante que sepan el alfa exacto. Y empezamos con el primer agregado. El primer agregado lo que va a tener es un poco de agonista total. Bien, un poco de agonista total. Que luego yo le empezaré a colocar concentraciones tendientes al infinito de agonista parcial. Es decir, nos seguiremos desplazando en esta dirección. ¿Cómo se verá esto? Bueno, lo mismo. Vamos a comenzar un poco más arriba en lo que es el gráfico. ¿Sí? Comenzaremos con un poco de respuesta a concentraciones 0 del agonista parcial, porque yo ya tengo un poco de total. La concentración del agonista total no llega a tapar todos los receptores, entonces la respuesta no va a ser 100%. De los 100 receptores que tengo, capaz la concentración del agonista total que yo tengo en el primer agregado alcanza para tapar, no sé, 20 de 100 receptores, entonces obviamente nunca va a llegar a la respuesta máxima. Pero a medida que yo le voy agregando concentraciones tendientes al infinito del agonista parcial, siempre el agonista parcial le va a ganar al total, porque lo desplaza por la dirección de masas. Ahora, haremos un segundo agregado donde ponemos más total y las concentraciones tendientes al infinito del parcial. Ahora ya la curva comienza desde muy arriba, porque yo ya tengo una concentración importante de agonista total. Pero, de vuelta, como el agonista parcial es el que tiende al infinito y desplazará al agonista total, siempre volverá a la eficacia del parcial, que habíamos dicho que era aproximadamente unos 50% o 0,5. ¿Qué pasa con un tercer agregado? Bueno, el tercer agregado ya se imaginarán por dónde va. Yo ya tengo muchísimo agonista total y concentraciones tendientes al infinito de parcial. Entonces, en la concentración 0 del agonista parcial, lo que vamos a ver es que arrancamos ya con muchísimo total que alcanza para generar un 100% de la respuesta. Pero a medida que le agrego concentraciones tendientes al infinito del agonista parcial, siempre voy a llegar a la eficacia máxima del agonista parcial. Porque aparte es lo que yo estoy graficando. Espero que se haya entendido. Este es el último gráfico, ahora sí. Y pasamos al siguiente tema, que será sinergia. Cambiemos radicalmente de tema. Espero que los muchos minutos previos que involucraron la curva de respuesta se hayan entendido, hayan sido fáciles de pasar, de sobrellevar. Si no, estos son temas que cuestan mucho y se habla largo y tendido en los prácticos. Así que si hasta este momento las curvas y respuestas te resultaron muy complejas y no terminaste de entender bien los conceptos, quédate tranquilo que hay otra instancia aún más en la que podrás hacerlo. En esta parte del teórico quiero que hablemos un poco de lo que es el sinergismo. El sinergismo es un tipo de concepto que habla de cómo las drogas interactúan en pos de mejorar la eficacia del sistema, de la respuesta frente al sistema biológico, o bien acelerarlo. Por eso la pequeña frase, el sinergismo en la unión hace la fuerza. Hablamos qué tipo de sinergismos hay y cómo operan. Comparemos ahora, para finalizar esta parte del teórico, el sinergismo de potenciación y el de suma. El de suma un poquito se ha charlado en el gráfico del dualismo competitivo, pero está bueno tener algunas cosas básicas. El sinergismo de suma
va a generar que la eficacia máxima se mantengan igual. En el sinergismo de suma nunca se supera la eficacia máxima. Por más que se administren dos drogas, en este caso con un mecanismo de acción o un alfa parecidos, ¿sí? O iguales, con un mecanismo de acción similar, la realidad es que la eficacia máxima no va a aumentar. No aumentará. Distinto, sí, el sinergismo de potenciación, donde en el sinergismo de potenciación lo que tendrás es que la eficacia máxima sí aumenta, dado que se produce por dos mecanismos distintos. Por ejemplo, los AINES y los corticoides que afectan funciones similares, pero en vías muy diferentes. Es decir, en pasos alejados de una misma vía. Lo verán en los trabajos prácticos correspondientes, no viene demasiado al caso. Y esto lo que termina provocando es que haya un aumento de la eficacia máxima, ¿sí? Es decir, el techo del gráfico se desplace hacia arriba, y también puede haber un aumento de la potencia de esto. Entonces genera que la curva de dosis respuesta pueda desplazarse hacia lo que es la izquierda. Entonces, el sinergismo puede ser de varias maneras, tanto de suma como de potenciación, abarcado en estas cosas que estuvimos charlando. Es importante también recalcar que en el caso del sinergismo de potenciación, a veces los efectos adversos por esta potenciación pueden llevar a requerir una disminución de las dosis o incluso suspender alguno de los medicamentos. En el caso de los sinergismos, una de las cosas beneficiosas es que permite administrar más de un fármaco en dosis bajas para evitar justamente la aparición de los efectos adversos. Bueno, llegamos al final de esta segunda parte, por lejos la más pesada en términos de entendimiento, en términos de contenido. Ya la tercera parte, si bien tiene su complejidad, es un poco más conceptual. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, desde ya se charlará extensamente en el trabajo práctico, en el excelente abanico de docentes que tiene el turno. O si no, siempre está la disponibilidad de escribirme a mi mail personal y en función de que vaya pudiendo, les iré contestando. Los espero en la parte 3, espero que les sea de utilidad.